Nuestra prédica del día de hoy se llama Las profecías mesiánicas que glorifican a Cristo. Esta prédica es a propósito de que el día de ayer, hermanos, hemos celebrado, conmemorado una vez más, otro año más, el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Amados hermanos, el día de la Navidad se recuerda en todo el mundo cristiano como el día en que nació nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aunque no se conoce con exactitud el día y la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se ha establecido en el mundo cristiano como el 25 de diciembre de cada año, como el día de la conmemoración de la Natividad, es decir, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia nos narra con detalle en sus evangelios cuando el arcángel Gabriel anuncia a María que ella ha sido elegida por la gracia de nuestro Dios para que venga sobre ella el Espíritu Santo y quede encinta, y así, de esta manera, entre al mundo nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, amados hermanos, quiero referirme y hacer énfasis en el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo, así como el significado del nacimiento de Jesús y la razón por la cual sería enviado por nuestro Padre Celestial a la tierra. Y para ello, en este día, amados hermanos, nos enfocaremos en recordar las profecías en las que Dios habló de la venida de Cristo, el Mesías, de cómo vendría al mundo, la razón por la cual vendría y de cómo sería crucificado y después resucitado por el Padre Celestial y finalmente ascendido al cielo, cumpliendo de esta manera la perfecta voluntad de Dios para la gloria de su Hijo, expresada cientos y miles de años antes de la llegada de Cristo. Hermanos, Dios en un principio hizo al hombre y a la mujer perfectos. Al hombre y a la mujer perfectos los hizo y los puso en un lugar perfecto y estableció las reglas que debían seguir ellos para permanecer en ese lugar. ¿En dónde? En el paraíso, ¿verdad? En el Edén. Dios también le dio el libre albedrío al hombre y a la mujer, que es la capacidad de decidir y tomar decisiones por sí mismo. Todos recordamos y conocemos perfectamente la historia. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y fueron expulsados del paraíso por cuanto pecaron. Y no solamente eso, al entrar el pecado en el mundo, hermanos, trajo consigo la muerte física y espiritual del hombre. Amados hermanos, el pecado no solamente nos trajo la muerte, sino que además nos separó de Dios para siempre. Eso trajo el pecado, como consecuencia también la separación.
de nuestro Padre Celestial. Dios, nuestro Padre Celestial, es luz. Y donde hay luz, no puede permanecer las sombras. Al ser nosotros pecadores, hermanos, andamos en tinieblas, andamos en la oscuridad. Por eso, a nosotros ser oscuridad, quedamos totalmente separados de Dios, que es la luz. A partir de ese momento, hermanos, de esa separación, Dios decidió hablar a los hombres, a su pueblo, solamente por medio y a través de profetas, dándoles a ellos las profecías por las cuales Dios expresaba o expresó su voluntad para con su pueblo. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículos del 7 al 8, nos detalla esta manera en la cual Dios habla a su pueblo. Dice su palabra, la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, el Señor habló fuerte a través de sus profetas al pueblo de Israel durante miles y cientos de años, hasta que llegó el tiempo que precisamente estamos recordando en este tiempo, hermanos. El nacimiento de Jesús. La importancia del día de la Natividad, la importancia del día del nacimiento de Jesús, hermanos, es el cumplimiento de lo que Dios profetizó a través de sus profetas, y que hasta hoy, y que el día de hoy recordamos la venida de el Salvador. Cristo, hermanos, vendría a predicarnos buenas nuevas a los abatidos, a consolar a los que sufren y a saciar a los que tienen hambre y sed de justicia. Vendría a liberar a los cautivos del pecado, y vendría Cristo a reconciliarnos con el Señor por cuanto estábamos separados de Él. Podemos ilustrarlo en dos montañas con un abismo entre ambas, el hombre en un extremo, Dios en el otro, y el abismo era el pecado. Cristo vino a tender ese puente para llevarnos a nosotros hacia el Padre Celestial. Y si les parece, vamos a recordar algunas profecías que el Señor habló a sus profetas, hermanos, acerca del Cristo, del Mesías, de Jesús de Nazaret. Jesús vendría a revelarnos el plan de Dios para nuestras vidas. Y lo encontramos en Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Profecía esta de Isaías, del profeta Isaías, que se cumplió en Jesucristo y que está descrita en el Evangelio de Mateo 5, en el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, nuestro Padre Celestial envió a Jesucristo a la tierra a vivir entre los hombres para enseñarnos la naturaleza humana perfecta con la cual desde antes de la fundación del mundo Dios nos diseñó, y que el hombre corrompió desde el Edén. Jesús nos enseña el plan original de la naturaleza humana que le agrada a Dios. Cristo, por medio de su enseñanza, nos muestra la voluntad del Padre para nosotros los seres humanos y nos anima a que imitemos. ¿A quién? A Jesús. El Señor habló a los profetas de que Jesús sería exaltado. Esta profecía la vemos en Isaías 9, versículos del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo todo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Isaías 52, verso 13, dice el profeta: he aquí a mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hermanos, Jesús sería exaltado a pesar de que era considerado insignificante, como muy poca cosa en su tiempo, por su pueblo. Simple y sencillamente recordemos, hermanos, que muchos no le creyeron. Hermanos, Él vendría y sus enseñanzas sorprenderían a las naciones y al mundo entero, hasta nuestros tiempos, y sería, es y será reconocido por la eternidad como el Hijo del Dios Altísimo.
El Señor habló a los profetas de que Jesús sería humillado, lacerado y maltratado para liberarnos del pecado. Esta profecía la vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, del verso 3 al 6. Y dice el profeta: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondíamos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo es el perdón de nuestros pecados, pero solo de los pecados arrepentidos. Solamente de quienes el Señor nos concede, nos revela nuestra condición de pecadores y nos arrepentimos. El Señor dijo que su siervo, es decir, Jesucristo, justificaría a muchos del pago de su pecado, del pecado de esos muchos. ¿Y cuál era el pago de ese pecado? La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? A muchos nos libraría de la paga del pecado, que es la muerte, al llevar en él, en Jesús, nuestro pecado. Llevar el castigo del pecado, derramando su sangre, colgado en la cruz, como el peor de los criminales. El Señor habló a sus profetas de que Jesús resucitaría de entre los muertos. Esta profecía la vemos en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, la corrupción, la palabra corrupción en la Biblia, es interpretada como algo que se descompone, como algo material que se descompone con el paso del tiempo, que con el paso del tiempo se hace putrefacto y que por lo mismo se echa a perder, y se asocia también con la carne o las cosas terrenales, las cosas que son de este mundo, que no trascienden a la eternidad, que no duran para siempre, porque son pasajeras. En conclusión, lo que el salmista nos dice es que el santo de Jehová, ¿quién es el santo de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo, es incorruptible. Por tanto, como no es incorruptible, es eterno. Está escrito en los evangelios que María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro al otro día, al tercer día, y no encontraron el cuerpo. No estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en su tumba,
Y la Biblia dice que se les apareció un ángel que les dijo: el que buscáis no está muerto, ha resucitado. Y les dijo este ángel que fueran a Galilea con sus discípulos, con los discípulos de Cristo, porque ahí en Galilea Él les encontraría. En Mateo 28, 8, 9, la palabra del Señor dice: entonces ellas, ¿quiénes ellas? María Magdalena y la otra María, salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El Señor, hermanos, resucitó. Jesucristo resucitó de la muerte, como había predicho, como había dicho y profetizado el profeta al tercer día. Y concluyo con lo siguiente, amados hermanos. El Señor habló a los profetas diciendo que Jesús ascendería al cielo a prepararnos morada. Este salmo mesiánico lo encontramos, el Salmo 68, 18, que dice: cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de vosotros. Hermanos, Jesús murió en la cruz y bajó a los infiernos y liberó a los cautivos, llevándose con él a su reino en los cielos, venciendo así, de esta forma, el poder de la muerte sobre el hombre, y dándonos de esta manera la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 50 y 51 dice: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Amados hermanos, el significado de la Navidad es el cumplimiento de la promesa de Dios dada al pueblo de Israel por medio de sus profetas, de que seríamos reconciliados con el Padre por medio del Mesías, el ungido, el siervo de Dios, nuestro amado Dios, Rey y Salvador, Jesucristo. Hermanos, Dios creó al hombre para la gloria de su Hijo. Creó el mundo para la gloria de su Hijo Jesucristo. Desde el principio de los tiempos, así fue dispuesto por el Padre. Siempre, hermanos, recordemos esto. Siempre se trata de Jesús. Siempre todo esto se ha tratado de nuestro Señor Jesucristo y de nadie más, hermanos. Así lo dispuso el Padre para la gloria de su Hijo.
Miren lo que dice en Juan, en el Evangelio de Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el sentido de lo que conmemoramos hoy, amados hermanos. Así lo dispuso Dios. El nacimiento de Jesús es la expresión de su voluntad, que había sido dicha cientos y miles de años antes a los profetas. Este día, amados hermanos, les animo que como discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo, compartamos a las personas que están cerca de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, acerca de este propósito de Dios de enviar un día como el que estamos celebrando, conmemorando, a su Hijo Jesucristo al mundo, para llevarnos a través de Él de regreso a la casa de nuestro amado Padre Celestial, por cuanto estábamos perdidos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, a tu unigénito Hijo Jesucristo al mundo, para darnos buenas nuevas, para darnos esperanza, Señor, de la reconciliación contigo, Señor, y darnos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has concedido conocer acerca de tu Hijo y de conocerle como nuestro verdadero Dios, Rey y Salvador. Gracias, hermanos. Gracias, amado Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.